Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. La Biblia, sobre todos sus propósitos, es la revelación de la persona de Dios. Y vamos a aprender de él ahora. Hay un misterio majestuoso que existe en la profundidad del carácter de Dios infinito. Nosotros pensaríamos que por la verdad absoluta de su palabra no sería necesario ningún juramento, pero él insiste en dar una confirmación. Los que estudian la ley civil saben lo que significa doble indemnización o doble compensación. Es una garantía dos veces demandada o recompensada. ¿Qué es en lo que Dios insiste tan firmemente en Jeremías 44, 26? Capítulo 44, versículo 26 dice: Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en la tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre. ¿Ves cómo jura Dios? Dice Jehová que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. ¿Qué es lo que Dios insiste? Que su nombre o su bendición jamás serán pronunciados por bocas idólatras en Egipto, debido a su entrega profunda a los ídolos. Él declara que el juramento vive Jehová el Señor no podrá ser pronunciado más por ellos. Al hacerlo, profanaron el tercer mandamiento de tomar su nombre en vano. No van a poder mezclar las cosas de Dios con las de los ídolos. Dios vela sobre su pueblo, protegiéndoles
y bendiciéndoles cuando ellos andan en obediencia. Pero cuando se alejan de Él en rebelión, Él continúa velando sobre ellos. Lo hace fielmente para asegurar que reciban las consecuencias adecuadas a sus pecados. Esta banda de desertores despreciables ha abandonado la tierra de la promesa, donde el Señor manda sus bendiciones, para descender a la profunda oscuridad de Egipto. En la simbología de Dios, han vuelto a la tierra de la esclavitud y la condenación. Han amado las tinieblas más que la luz. Han confiado en el sistema del mundo, que es enemistad contra el reino de Dios, y esa será su condenación. Habrá personas que serán testigos de todo lo que sucedió en Egipto. Ellos volverán y declararán en Judá lo que observaron de la mano de Dios allí. Han escuchado los argumentos de los maridos y esposas idólatras, y también como el Señor respondió, confesarán con la cabeza inclinada que las palabras del Señor prevalecieron. La caída de Faraón, Jofra, según la palabra de Dios, será añadida a la derrota de Sedequías, el último rey de Judá. Los testigos han observado la caída del rey de Judá y pronto verán la señal de Faraón. ¿Qué esperanza queda para los judíos que han descendido a Egipto? Si la palabra de Dios permanecerá y toda la humanidad en las edades venideras se dará cuenta de ello. La palabra es el testigo al siglo XXI, que lleva las evidencias en sus páginas de que la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo en Mateo 24:35. Muy buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. A la fuerza el capitán y los que le acompañan llevan a Jeremías con ellos a Egipto. Están allí, desobedeciendo el mandamiento de Dios. Pero en Egipto, Jeremías sigue con su ministerio de profeta. Sigue hablando fielmente la palabra de Dios. Es cierto que Dios no les abandona allí, pero su presencia está para llevar a cabo el resultado de la desobediencia. Pocos escaparán la muerte que caerá sobre Egipto. Y la razón por qué escapan unos cuantos, pocos, es para ser testigos de cómo Dios ha cumplido su palabra sobre los judíos que han bajado a Egipto. La profecía del capítulo 45 ahora es una palabra personal al compañero fiel de Jeremías, que se llamaba Baruch. Baruch, aunque es un discípulo de Jeremías, es una persona de influencia. Los judíos le acusan de haber influido al profeta por la palabra que les habló contra su plan de bajar a Egipto. Baruch trabajó escribiendo las 2 veces que fue necesario escribir el libro de Jeremías. La segunda vez, después que el rey quemó el primero. También Baruch leyó el libro a los adoradores que llegaron al templo en un día de ayunos. Al haberle escuchado un príncipe de Judá, habló con los demás príncipes
que quisieron después oír personalmente el libro, pues Baruch leyó el libro con ellos. Los príncipes aconsejaron a Baruch y Jeremías esconderse, mientras que llevaron el libro delante del rey para que lo escuchara. El mensaje a Baruch es guardado en el canon de la Escritura, porque es de valor para todo el pueblo de Dios. Por eso lo vamos a estudiar enseguida nosotros, leyendo primeramente los 5 versículos del capítulo. Y después veremos cómo el gran predicador Charles Spurgeon fue afectado por este capítulo. Capítulo 45 de Jeremías, sobre Baruch. Una palabra personal escrita para el provecho de todos. Versículo 1. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías. Cuando escribía en el libro estas palabras de la boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová: he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares a donde fueres. Este capítulo nos devuelve al tiempo en el que el maligno Joacim reinó en Judá. Y el Señor instruyó a Jeremías para que escribiera las profecías en un libro. Vamos a repasar brevemente este relato del capítulo 36. Recordemos que el profeta dictó a Baruch todo lo que el Señor le había dado acerca del futuro de Judá. Leeremos los primeros 2 versículos del capítulo 36. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. La obra duró cerca de 9 meses, pero puede que fuera un año más, porque empezaron en el 4º año de Joacim, hemos leído. Y Baruch leyó públicamente el libro el 9º mes del 5º año. Veamos el versículo 8. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5º de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9º, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová. Y todo el pueblo de Jerusalén y todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá y a Jerusalén. Así que duró o había pasado más que un año después que recibió el orden de parte de Dios de escribir el libro
Y ahora Baruch está leyéndolo completo, un año después. Así que duró no sé cuántos meses a escribirse, pero pues también lo leyó en un tiempo adecuado, cuando todo el pueblo había llegado, o cuando menos todo el pueblo piedoso, podemos decir, llegó para ayunar en el templo, buscando a Dios en ese tiempo. Imagino que recuerdas que el rey quemó la primera obra. Así es que Jeremías y Baruch la volvieron a escribir por segunda vez. Leemos el último versículo de capítulo 36. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidos sobre ellos muchas otras palabras semejantes. Desde entonces y hasta el día de hoy ha sido preservada esta palabra. Y en 2024 la estudiamos y aprendemos de ella. Esta pequeña porción, que consta de 5 versículos, es específicamente para Baruch. Es Dios demostrándole su cuidado a un individuo. Saber que la Biblia nos da evidencias de que el Señor piensa en cada uno individualmente debe consolarnos. No solamente vela sobre la nación de Israel, sino que obra en la vida de cada judío. Puede ser que una palabra específica en la Escritura, como en el caso de Baruch, y el etíope vaya dirigido a ellos, pero a menudo simplemente Dios está comunicándose con el corazón de cada persona, compartiendo bendiciones, consuelo y ánimo. Mencioné el etíope, que recibió también de parte de Jeremías una palabra de profecía, de consuelo. Cerca del final del Evangelio de Juan, tenemos escrito el relato de Jesús tratando específicamente con Pedro, individualmente, específicamente. Juan sigue a Jesús y a Pedro mientras que vayan andando, y Pedro pregunta: Señor, ¿y qué de este? El Señor le hace saber que su obra en una persona no debe preocupar a otra. Al contestar: ¿qué a ti? Sígueme tú. Puedes ver en Juan capítulo 21, versículos 21 y 22. Lo importante y de gran aliento para el menor de sus seguidores es saber que Dios tiene interés en él. La palabra de Dios a Baruch, sin embargo, es una lección para que todo el mundo del pueblo de Dios la pueda saber, porque está escrita en la Biblia. Aprendamos de ella hoy. Es para darnos una idea de la actitud de Baruch durante el tiempo difícil del rey Joacim y como Dios le aconseja. Baruch es un hombre que tiene potencial para prosperar en el mundo. El Señor sabe de la tristeza de Baruch. El hecho de que Dios no es indiferente a la carga que el hombre está llevando es una otra razón que nos puede consolar. Él conoce nuestras tristezas. Y el apóstol Pedro nos aconseja humillarnos bajo la poderosa mano de Dios.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si quieres buscar esta promesa, está en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. La tendencia de la orgullosa naturaleza humana es la autosuficiencia, pero es mucho mejor permitir que la mano poderosa de Dios nos guarde de nuestros problemas, porque Él quiere hacer exactamente eso. No sabemos todas las causas de la tristeza de Baruch. Posiblemente incluye algunas cosas personales. Pero seguramente Baruch compartió con Jeremías también una gran preocupación por el estado espiritual de su nación. El dolor es interior y se hace más y más intenso. Como dijo Baruch, añadiendo Jehová tristeza a mi dolor. Los que viven ligeramente no entenderán la condición de Baruch, incluso depresiva. Pero la persona espiritualmente sensible conoce el dolor de noche sin dormir y días de gemir, como explicó el tercer versículo de nuestro capítulo, la condición de Baruch, el bien conocido príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, sufrió depresión. Se refirió al libro El progreso del peregrino de John Bunyan al decir: hay calabozos en el sótano del castillo de desesperación. Si tú tuvieras que leer ese libro de John Bunyan para saber de este castillo de desesperación en que cayó el peregrino y su compañero. Sigo citando a Charles Spurgeon. Dice que hay calabozos en el sótano del castillo de desesperación tan sombríos como las habitaciones de los perdidos. Está hablando de cristianos ahora. Y algunos de nosotros hemos estado allí. Los cristianos también sufriendo espiritualmente, en su mente, una desesperación. Hablando de fracasos en su vida, él dijo, otra vez, Spurgeon, cuán a menudo algunos de nosotros no hemos parado de dar vueltas en la cama medianoche por culpa de los defectos conscientes de nuestro testimonio. Es que Spurgeon estaba muy consciente de sus fallos, de las veces que su testimonio no fue el mejor que como él quisiera que fuese. El personal del centro Spurgeon en el seminario Midwestern escribió: la depresión de Spurgeon no detuvo su ministerio. En verdad le ayudó. Otorgó al pastor una empatía multifacética por los problemas que enfrentaba su manada. Esta es una razón por la cual Spurgeon fue el predicador del pueblo, porque tenía empatía, y lo tenía porque él mismo pasó por un tiempo de depresión. Sin embargo, Charles Spurgeon ciertamente no permitió que su condición mental
calmara la fuerte verdad de que Dios castiga el pecado y el pecador. Es decir, no comprometió su mensaje por su condición. Esto puede pasar, que nosotros empezamos a suavizar la palabra de Dios, especialmente las palabras fuertes de maldición, porque nosotros mismos sabemos cómo nos da pena estas cosas, pero Spurgeon no comprometió las maldiciones fuertes de Dios contra el pecado. Siguió fiel en su ministerio a pesar del dolor interior que sentía. Una gran lección para los predicadores, especialmente lo que tiene que ver con estar en esta condición, sufriendo por la depresión causada por quién sabe qué cosas. Pero Baruch lo sabía y Charles Spurgeon lo sabía. Y esto, en lugar de detenerle en el ministerio, le impulsó adelante con más empatía que nunca para su congregación. Su predicación tronó, la predicación de Spurgeon. Su predicación tronó sobre juicio para el impenitente, pero cuando había que consolar al santo, su compasión y gentileza abundaron. Aún Baruch, a pesar de su pobre estado de ánimo, tuvo que enfrentarse con el destino futuro de su patria. Hemos entendido en este libro que Dios edificará y plantará cuando hay arrepentimiento. Sin embargo, una teología que reclama que Dios no destruirá lo que ha edificado y no arrancará lo que ha plantado no se sostiene en el versículo 4, y lo voy a leer de nuevo. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. No podemos comprometer la palabra de Dios. El desastre nacional será inminente para Judá. Baruch tiene que estar totalmente de acuerdo con la declaración del juicio venidero del Señor, y nosotros también tenemos que estar de acuerdo. La palabra definitiva dada a Baruch es un consejo de Dios para todos nosotros. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las buscas. Versículo 5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Buen consejo para cada uno de nosotros. El futuro no ofrece nada para poder desarrollar un plan exitoso en este mundo. Es verdad que Baruch vive en un tiempo de gran adversidad, pero lanzó esta pregunta: ¿ha vivido alguna vez los santos de Dios sin ninguna oposición? Jesús prometió: en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. Hay razones siempre por qué no edifiquemos sobre de este planeta, ni tener un futuro seguro, porque el mundo no lo ofrece.
Lo que el mundo ofrece es para cada quien morir y dejar todo atrás. Lo que hemos aprendido, las posesiones que podemos tener, lo vamos a dejar aquí, en este mundo, y nosotros vamos a la eternidad. Tenemos también el consejo de Pablo a Timoteo. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esta es una garantía. Sigue Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primero de Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 8, la palabra de Dios, diciendo en qué podemos estar contentos en este mundo. Tenemos todavía la declaración sabia del rey Salomón en Eclesiastés, es capítulo 5, versículo 15. Y dijo, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve cada persona, y yéndose tal como vino. Su conclusión para todo el trabajo y el éxito durante la existencia sobre este planeta fue, y esto estaré citando de Eclesiastés 12, versículos 7 y 8, y escucha bien. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así no buscas para ti grandezas, Baruch, y que todo el mundo sepa que todo lo que pueda ganar en el mundo se pierde. Todo es vanidad. Estamos preparando para la eternidad, no para éxito en este planeta. El éxito en este planeta, el único éxito que hay, es esparcir las nuevas del Evangelio a la gente para que ellos se preparen para también dejar este mundo atrás y ir a la eternidad seguros de la salvación. Dios promete protección a Baruch, pero no le promete nada de prosperidad. Donde quiera que vaya saldrá con vida, eso sí. Hemos observado que fue llevado con Jeremías a Egipto, contra de su voluntad. No tiene por qué vivir con miedo, porque el Señor le guardará ahí, incluso de la muerte que le rodeará fuertemente. Pero esta es la única garantía que puede esperar, la garantía que Dios le dio a él personalmente de estar cuidándole en todas las situaciones, y va a haber muy tristes situaciones en Egipto. Todavía hay una palabra de consejo para la pregunta que uno pudiera hacer: si no debemos esperar éxito en el mundo, ¿cuál debe ser nuestra meta? La respuesta está hasta en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos la palabra del gran apóstol Pablo, Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a buscar en esta tierra? Lo dice el apóstol: buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este es el único lugar de seguridad. Poned, sigue Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, hay una prohibición aquí, una palabra negativa, que algo que no debemos hacer, que es no poner la mira en las cosas de la tierra. El padre Abraham nos dio el ejemplo a todos sus hijos de la fe. Y lo leemos en Hebreos 11, versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero. ¿Dónde? En la tierra prometida. Nos parece un poco raro que le fue prometido a Abraham esa tierra y vivió allí como extranjero. ¿Era sabio hacer eso? Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Ahora vamos a ver la razón, el por qué fue sabio vivir así. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este es donde vamos a estar fijándonos. Solamente en el cielo, en el Nuevo Jerusalén, donde dice Pablo también que tenemos nuestra ciudadanía. Esta palabra tan especial dada a Baruch fue incluida en las Sagradas Escrituras, llegando a cada periodo de la historia de la Iglesia alrededor del mundo, porque su consejo es bueno para todo el pueblo de Dios. Que está diciendo en esencia, no caigas en la trampa que el mundo ofrece, porque dura solamente un poco de tiempo. Buscad el galardón celestial y eterno, porque durará para siempre, y traerá gozo y satisfacción eternos. Y amigo, te voy a decir, el que va a vivir mejor sobre este planeta, con más gozo y con más paz, es la persona que no se fija en esa tierra y espera ganar algo mientras viva aquí. Volvamos a la vida de Charles Spurgeon para ver un pequeño relato ocurrido al principio de su ministerio. Él había leído este capítulo que nosotros hemos leído y aprendió algo. Mira cómo es Dios. Hemos leído capítulo 45 de Jeremías ahora, pero quizá no lo hemos leído como debemos leerlo. Tenemos que pasar por circunstancias que se llama providencia de Dios en nuestras vidas personalmente, para que la palabra viva en nosotros. No es suficiente solamente leer la palabra. Tenemos que vivirla. Y vamos a ver cómo Charles Spurgeon vivió esta palabra de versículo 5. La pregunta, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las buscas. La palabra Baruch también fue palabra a Spurgeon. La misma pregunta le hizo Dios, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las buscas. Y amigo que oyente, el Señor te dirá lo mismo. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las buscas. Vamos a leer
vamos a saber lo que Charles Spurgeon vivió en su vida. Spurgeon dijo que su padre le había concertado un encuentro con el presidente de una universidad. Deberían encontrarse a cierta hora en una casa grande. Spurgeon fue y esperó durante 2 horas. Pero pensó que el hombre había olvidado la cita. La verdad fue que el presidente estaba en otra parte de la casa esperándole a él. Y por ello no se encontraron. Spurgeon cuenta, estas son sus palabras: fui ambicioso. Buscaba ir a una escuela, dejando a mi pobre rebaño, porque era pastor de una pequeña congregación en aquel entonces. Buscaba ir a una escuela dejando a mi pobre rebaño vagar en el desierto espiritual, para intentar ser yo una persona importante. La suma de todas mis entradas de dinero al año era como de 40 libras. Ahora yo no sé qué era normal en aquel día en que vivió Spurgeon, pero seguramente era más que 40 libras al año. Como no era suficiente para mis gastos, pensaba en cómo ganar más. ¿No sería mucho más ventajosa para mí renunciar a mi carga de mi iglesia y buscar una manera de mejorar mi situación? ¿No era razonable? Estaba preguntando. Entonces, el texto sonó en mis oídos. ¿Buscas para ti grandezas? No las busques. Señor, dije, el señor Spurgeon, seguiré tu consejo y no mis propios recursos. Y terminó diciendo, y jamás he tenido que lamentarlo. Y así terminamos el pequeño capítulo 45, espero, aprendiendo un valioso consejo de parte de Dios a cualquier cristiano. Claro, el mundo no va a escuchar eso. La gente incrédula no va a escuchar eso. Ellos solamente tienen la vida aquí en la tierra y no tienen ninguna esperanza en el futuro. Solo les espera en la eternidad la condenación, y tienen razón entonces. ¿Por qué buscar lo que puedan de este mundo? Pero el cristiano no. El cristiano tiene la esperanza de la vida eterna. Y es una cosa muy insensata buscar las ventajas de este mundo por unos 70, 80, 90 años y acabar, y no buscar lo que nunca termina. Seguimos adelante al capítulo 46 ahora, y vamos a ver la profecía, ya que Jeremías está hablando de Egipto. Va a dar una profecía de parte del Señor contra Egipto. El ejército egipcio se prepara para la guerra contra Babilonia. Versículo 1 hasta 9. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. ¿Ves que vamos a escuchar en este minuto la palabra del Dios omnisciente, del Dios poderoso, todopoderoso, del Dios de los cielos, del creador del universo,
no debemos escucharle. Con cuidado, poniendo todo nuestro corazón y nuestros pensamientos en lo que Él diga. Yo digo que sí. Conviene prestar atención en este momento a la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo al profeta Jeremías. Versículo 2. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Versículo 3. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. 4. Uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos. Limpiad las lanzas, vestíos las corazas. Versículo 5. Porque los vi medrosos, retrocediendo, sus valientes fueron deshechos, y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. Versículo 6. Ves que Jehová ve cosas en el futuro y da estos consejos a cualquier persona en Egipto que quisiera escucharlos. Versículo 6. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. 7. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Versículo 8, la respuesta. Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos, y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Versículo 9. Subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes, y los de Put, que toman escudo, y los de Lud, que toman y entesan arco. A menudo decimos que las Escrituras son la revelación de Dios, y que Él se revela en ellas de muchas maneras. Quisiera mencionar 3 grandes temas, entre muchos más, que encontramos en el libro de Jeremías y que describen sus caminos, los caminos de Dios. De hecho, en el último capítulo mencioné uno, el de que hay profecías para el individuo, como la palabra dada a Baruch, y con anterioridad el eunuco etíope, que comprueban que al Señor le importa a cada persona. En segundo lugar, veremos que en los siguientes capítulos estudiaremos profecías dadas a otras naciones, además de a Israel, para demostrar que Dios es el Señor de toda la tierra y que le importa cada nación. Por último, y por la manera en la que termina este libro, en el capítulo 52, 31 hasta 34, observamos que Dios quiere dejar al lector con un sentir de esperanza. Este es Dios, de su característica. Esto no solo sucede al final del libro de Jeremías, sino también a lo largo de toda la Biblia. El Señor quiere que sepamos que Él es muy compasivo y misericordioso. Como Santiago
les describe en el último capítulo de su carta, hablando sobre los días finales de Job, como Dios al final bendijo grandemente a Job. Santiago 5:11, lo puedes leer. Ahora vamos terminando la lección para hoy. Gran lección, digo yo, para todos nosotros, para el que hable como el que oye. Empezando en este capítulo y continuando hasta el capítulo 51, Jeremías se une con Isaías y Ezequiel, dándonos varias profecías de otras naciones fuera de Israel. Las profecías de Daniel también son a nivel internacional, particularmente las dirigidas a 4 poderes mundiales: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. No olvidemos que las palabras de Jonás y Nahum fueron exclusivamente ¿para qué? Para Nínive, capital del imperio asirio. La palabra de Abdías fue para Edom, y otras profecías fueron para naciones extranjeras que están esparcidas entre los profetas menores. Y amigos, debemos pensar en esto, que no importa dónde moramos nosotros, si estamos en nuestra nación donde hemos nacido o si estamos lejos, podemos saber que a Dios le interesa la situación, donde quiera. Y si tú le buscas y tú le estés pidiendo, Él moverá donde quiera que tú estés por 2 razones. Número 1, porque le interesa a Dios tu persona y los deseos de tu corazón. Dios es el Dios del individuo. Lo hemos aprendido hoy con la cosa de Baruch, con la cosa también del etíope. El etíope, que no era judío, que vivía en África, y no solamente era extranjero de Judá, sino que fue eunuco, una persona que servía en el palacio del rey, y no tenía futuro porque era eunuco, no iba a tener familia, no iba a poder tener descendencia en la tierra, pero a Dios sí le interesa y le quiere dar una recompensa eterna. Este es número 1. A Dios le interesa el individuo. Y 2, le interesa donde tú estés viviendo. No importa en cuál nación estés, sepa que Dios es el Dios de toda la tierra. Los pueblos del mundo son suyos. Así que pide con confianza que Dios bendiga y que Dios obra en tu situación y que Él trae un mover de su espíritu allí donde estés. Dios quiere que su pueblo se levante en oración, pidiéndole un mover de su Espíritu Santo. Bueno, esto es una realidad que muchos cristianos han experimentado a través de la historia de la iglesia. Y han orado a Dios y Dios ha contestado y ha mandado lluvias espirituales, lluvias de gracia. Lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del gran Consolador. Estoy citando un himno que habla de buscar a Dios.
para que algo que valga la pena. Hemos hablado de que ganar riquezas o posesiones en este mundo es vanidad, pero ver un mover de Dios en que almas se rinden a Él es muy valioso. Vamos a buscar a Dios en nuestros días. Y esté con nosotros, amigo oyente, en el siguiente programa. Creo que hay mucho que aprender todavía de este libro de Jeremías. Y vamos a seguir con otra lección dentro de pocos días. Espero que estés atento no solamente al estudio de hoy, sino todos los estudios de Jeremías. Será de provecho. Es la palabra de Dios a tu corazón, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, con un deseo que tú recibes bendición de parte de Dios, mientras que nosotros vayamos a nuestros propios caminos, pero que estemos otra vez unidos en el siguiente programa. Hasta entonces.